Sería una locura resumir la historia del rock and roll en tan solo minutos. Si sumáramos el paso del tiempo, la diversificación de estilos y las tendencias, podríamos contar por miles las bandas que han nacido dentro del género del rock. Nosotros, con el perdón de los ausentes, pasaremos a definir las que consideramos las 10 bandas más influyentes en la historia del rock and roll, basándonos principalmente en su éxito comercial, su influencia y lo perdurable del legado de su música. Antes de comenzar con esta emblemática selección, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos. ¡Comencemos! 10. Pink Floyd. Formada en 1965 por un grupo de estudiantes en la ciudad de Londres, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright y Syd Barrett, quien fuera sustituido por David Gilmour en 1968. Son considerados los precursores del rock progresivo y psicodélico. Fueron ganando popularidad en la escena underground londinense a finales de los 60, experimentando sonidos con letras introspectivas y shows extravagantes, influenciando a grandes artistas como David Bowie o The Edge y bandas como Radiohead y Marillion, entre otras. Una de las grandes en cuanto a éxito comercial, con más de 250 millones de discos vendidos alrededor del mundo. 9. Queen. Una vez más, los británicos se jactan haber parido a una de las grandes del rock. Queen se forma en 1970 en la ciudad de Londres por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Con una gran diversidad musical, la banda incorporaba elementos del glam rock, heavy metal y rock progresivo, junto a ópera y hasta gospel, llegando a crear algunas de las melodías más clásicas del género, con influencia de artistas como Elvis Presley, Jimi Hendrix y de bandas como los Beatles o The Who. Si bien era evidente su éxito en el Reino Unido, el salto interracial llegaría como consecuencia de su cuarto álbum de estudio, A Night at the Opera, y en especial con la canción Bohemian Rhapsody, una polifonía perfecta, escrita e interpretada por Mercury en 1975. Freddie Mercury moriría en 1991 tras una larga lucha contra el VIH a la edad de 45 años. 8. Led Zeppelin. Considerada la mayor expresión británica de hard rock, fue fundada en 1968. La conjugación magistral de la voz de Robert Plant y la impecable ejecución de la guitarra de Jimmy Page la convirtieron en la mejor banda de los años 70, con más de 250 millones de álbumes vendidos a la fecha. Entraron en el Salón de la Fama del Rock en 1995. Su mayor éxito, Starway to Heaven, cuyo solo de guitarra fue elegido para los seguidores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de la historia del rock, estuvo incluido en su cuarto trabajo de estudio, mejor conocido como el álbum sin título, literalmente porque no tenía título, en 1971, junto con otros grandes éxitos como Black Dog o Rock and Roll. 7. The Beatles. Más de 1.000 millones de discos vendidos a nivel mundial hablan por sí solos. Para muchos, la banda más exitosa del mundo, fundada en 1960 por los 4 de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con sus bases musicales en el skiffle y el rock and roll en pleno apogeo. Los Beatles vinieron no solo a revolucionar la historia musical y el rock, sino a sentar las bases de lo que hoy conocemos como la música pop.
Desde sus inicios a mediados del siglo XX, el rock no solo alteró drásticamente lo que venía sucediendo en la escena musical, sino que originó un sinfín de corrientes culturales. Si bien en un inicio esta movida musical se popularizó principalmente entre un público joven, con el tiempo pasaría a ser un modo de vida. Más que un género musical, se convertiría en un movimiento cultural que trascendió fronteras, idiomas y cualquier tipo de ideología. 6. Radiohead. Formada en 1985 en Inglaterra por Tom York, Jimmy Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Sawaya. Influenciada inicialmente por la música de agrupaciones británicas de corrientes tan distantes entre sí como el rock progresivo de Pink Floyd y el post-punk de Joy Division. Incorporaron música electrónica experimental, alcanzando una corriente de rock alternativo y art rock. Su primer sencillo, Creep, fue en 1992, pero es su tercer trabajo discográfico, OK Computer, en 1997, el que los lanza a la fama internacional. 5. The Beach Boys. Se considera una de las bandas más influyentes de la era del rock. Se forma en California en 1961 por los hermanos Wilson, Brian, Carl y Dennis, su primo Mike Love y Al Jardine. Pioneros también de la música pop con influencia del jazz y el rock and roll, llegaron a crear un estilo propio de armonías vocales y temáticas surfistas del sur de California. Su éxito llega en 1963 con el lanzamiento del sencillo Surfing USA y que en su momento alcanzara el segundo puesto de las listas de los Estados Unidos. 4. U2. La banda original de Irlanda nace en 1976 de la mano de su líder vocalista Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, Dave Howell Evans, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. U2 es una banda de rock alternativo, aunque sus producciones se pasean desde el pop hasta el gospel con matices de electrónica. De Joshua Tree de 1987 con éxitos como With or Without You o I Still Haven't Found What I'm Looking For, es el álbum que lo lanza al estrellato, independientemente de sus anteriores éxitos comerciales que, según la revista Rolling Stone, elevó la banda de héroes a superestrellas. 3. Metallica. Los grandes del thrash metal norteamericano. La banda es creada en la ciudad de Los Ángeles en 1981 por Lars Ulrich y James Hetfield. Luego se unirían Dave Mustaine y Ron McGovney. Si bien Metallica se define como una banda de thrash metal con el tiempo, ha venido evolucionando hacia el hard rock, con sonidos más arreglados, sin perder su base influenciada por bandas como Diamond Head, Black Sabbath o Kiss, entre otras. Con más de 120 millones de discos vendidos, es considerada una de las 4 grandes del thrash metal junto a Megadeth, Slayer y Anthrax, además de pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll desde el año 2009. 2. The Who. The Who es una banda de rock de origen británico, formada en 1962 y que significó uno de los grandes referentes del género. 27 de sus canciones estuvieron dentro de los primeros 40 puestos de la lista de habla inglesa. 17 de sus álbumes estuvieron en los primeros 10 puestos. Consiguieron 5 discos multiplatino, 12 de platino y 18 de oro, además de vender más de 100 millones de copias en todo el globo. El origen de la banda se remonta a 1962, cuando Roger Daltrey, guitarrista principal de la entonces The Doors, se encontró en la calle con Pete Townshend.
quien tocaba el banjo en The Confederates, y lo invitó a su banda. Pete aceptó e invitó a su vez a un compañero de su antigua banda, John Entwistle. De esta forma quedó completa una banda de rhythm and blues, con influencias del country y del blues americano, conformada además por Doug Samdon como baterista y por Colin Dawson como vocalista, quien poco tiempo después saldría del grupo. Debido a esto, Daltrey pasó a ser el vocalista y Townshend el único guitarrista. Tras su disolución, The Who fue introducida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990 y el grupo realizó algunas presentaciones ocasionales sin reunirse oficialmente hasta 1999, cuando dieron una gira de conciertos para recaudar fondos benéficos y que por el éxito de los mismos propició otra en Estados Unidos para el año 2000. Luego de estos hechos, la banda realizó presentaciones en Australia, Estados Unidos, Reino y Japón y publicó el álbum Endless Wire en 2006, después de 25 años sin grabar, el cual se posicionó en el 7º puesto de la Billboard 200. En los años siguientes, The Who continuó dando conciertos y reeditó los álbumes Live at Leeds y Quadrophenia. 1. The Rolling Stones. Sus Majestades Satánicas. Nacen en Londres en 1962, conformado por Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards, Brian Jones y Bill Wyman, habiendo sentado las bases del rock contemporáneo con una combinación de blues, rock y R&B. Son considerados como una de las bandas más influyentes y la más longeva de la historia del rock. Éxitos tan famosos como Satisfaction o Sympathy for the Devil suenan en cualquier rincón del mundo sin perder vigencia. Con más de 25 trabajos de estudio, las ventas totales se estiman en más de 200 millones de discos en todo el mundo. De esta forma llegamos al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos estás apoyando a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Hasta un próximo video.